Bien, hermanos, vamos a continuar con la predicación de esta mañana. Quiero plantear una pregunta un poco sencilla tal vez de responder, y es la siguiente. ¿Cómo sabemos que Pablo fue un predicador apasionado de Jesucristo? ¿Cómo sabemos que realmente Pablo fue alguien que fue entregado a la obra misionera, a la predicación de la palabra? ¿Cómo sabemos? Tal vez usted responderá, bueno, porque él hizo 3 viajes o 4 viajes misioneros para predicar la palabra del Señor. Y es muy común saber que Pablo es un gran misionero a raíz de esto, un gran predicador a raíz de que él fue durante algunos viajes a predicar en distintas regiones la palabra del Señor. Muchos cristianos conocen y admiran la vida de Pablo como un misionero en base a estos viajes que se ven en el libro de Hechos. Sin duda son formidables, sin duda son cosas que llaman mucho la atención, que inspiran nuestras vidas, que nos impulsan a predicar. Pero hermanos, debemos entender que los cristianos que veían los primeros años de la vida de Pablo después de su conversión, también observaban una vida entregada a la predicación del Evangelio. Y este era un motivo por el cual el nombre de Dios era glorificado. Nosotros tenemos la costumbre de ver a Pablo en sus viajes misioneros, pero antes de que él haga los viajes misioneros, los hermanos que vivían en Jerusalén, en Judá, observaron o conocieron la vida de Pablo antes de estos viajes y podían glorificar al Señor porque era un hombre que se entregaba por completo a la predicación del Evangelio. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos a Gálatas, debemos recordar algo, hermanos. Pablo se está enfrentando a cierta oposición de los judaizantes, podríamos llamarlo. Gente que se había levantado en contra del verdadero Evangelio a predicar un Evangelio distorsionado y que justamente habían introducido estas malas enseñanzas en las iglesias de Galacia. Pablo, ante esa realidad, al enterarse de que tan pronto ellos se habían desviado de la verdad, lo que hace Pablo es argumentar o posicionar la verdadera fe, el verdadero origen del Evangelio, y lo dice en el capítulo 1, versículo del 11 al 12. Él manifiesta de que el Evangelio que él está predicando, que los Gálatas escucharon, no era un Evangelio que provenía de parte de los hombres, sino que provenía ¿de quién? Del mismo Señor Jesucristo, de la revelación del Señor Jesucristo. Pero yo les había hecho otra pregunta. ¿Y cómo Pablo demostraba que realmente ese Evangelio que él estaba predicando no lo había recibido de hombre alguno, sino que había sido entregado por revelación del Señor Jesucristo? Y hemos visto, al menos hasta el día de hoy, 2 argumentos que Pablo había enseñado. Y la primera es que Pablo estaba predicando algo que él no amaba. Él estaba predicando un evangelio que antes él no amaba, sino que perseguía a las iglesias y que amaba realmente las enseñanzas de sus antepasados. Él amaba el fariseísmo, amaba esta secta que era contraria a la palabra del Señor en sus prácticas. También en el segundo argumento vimos que Pablo demostró que el evangelio que él predica no fue recibido por hombre alguno, porque él fue alguien que lo recibió por la gracia de Dios al ser salvado camino a Damasco. ¿Cómo sabemos que Pablo no está predicando un evangelio distorsionado, un evangelio que proviene de los hombres? La respuesta es: lo recibió por la gracia de Dios. Pero en este tercer argumento que vamos a ver desde el versículo 18 hasta el 24, Pablo también nos enseña que el evangelio que él está predicando es un evangelio que glorifica a Dios. Un evangelio que trae gloria en nombre del Señor. Así que leamos los pasajes pertinentes para este sermón. Gálatas capítulo 1, del 18 al 24. Dice el apóstol: entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días.
pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. En este tercer argumento, Pablo demuestra que el evangelio que él recibió no fue por hombre alguno, y si alguien estaba pensando que él tergiversó el evangelio que predica ahora, deben de saber que él no recibió el evangelio en Jerusalén. Él recibió el evangelio por parte del Señor Jesucristo, y él afirma en este pasaje que recién subió a Jerusalén a conocer a los apóstoles después de 3 años de su conversión. Y aún más que eso, el peso de la autenticidad de su evangelio se manifiesta en que los hermanos glorificaban a Dios. Los hermanos de Judá, de Jerusalén, glorificaban el nombre del Señor por causa de lo que Pablo estaba predicando. Entonces, si Pablo aún estuviera predicando la circuncisión o lo que estos falsos maestros estaban enseñando, él no tenía que haber vivido lo que vivió, en el sentido de lo que vamos a ver, persecución, pero también él no tenía que haber observado cómo Dios glorificaba su nombre a través de su propia vida. Él tenía que haber perseguido a la iglesia, él tenía que haber deshonrado el nombre de Dios, pero fue todo lo contrario. El nombre de Dios fue glorificado. Y es posiblemente algunos de los ataques que Pablo estaba recibiendo. Tal vez estos falsos maestros que estaban en la iglesia de Galacia hubieran dicho: pero Pablo fue a Jerusalén, Pablo fue a recibir allí su apostolado por parte de los otros apóstoles. Es decir, hay una mayor autoridad que Pablo. Pero Pablo dice en este pasaje: yo recién después de 3 años subí a Jerusalén. Así que, combinando, hermanos, su defensa para afirmar que él era un predicador verdadero del evangelio, que provenía de la revelación de Jesucristo, nos deja ver un poco de una vida apasionada por la predicación de la palabra antes de su viaje misionero. Hermanos, si nosotros queremos glorificar a Dios, una de las cosas que nosotros debemos hacer es proclamar fielmente la palabra del Señor. Pablo está defendiéndose ante los argumentos que estos falsos maestros están enseñando, pero a la vez Pablo nos está mostrando una realidad para nosotros. Él no se está defendiendo para argumentarte a ti, para decirte: tú eres un falso maestro, porque en realidad no estás manifestando eso. Pero lo que Pablo sí está dejándonos a nosotros como modelo, como lo que nosotros hemos de aplicar para nuestra vida, es que debemos predicar el evangelio para glorificar al Señor. Así que el sermón de esta mañana es: predica la fe que has recibido. Predica, hermano, la fe que se te ha dado por la misericordia del Señor. Predica esa fe que ha venido a tu vida por la gracia de Dios. Y quiero tratarlo en 2 puntos. El primero, el más extenso; el segundo, muy corto. El primero es un hombre que predica la fe que ha recibido, versículos 18 al 21, vamos a ver eso. Y segundo, como consecuencia, glorifica el nombre de Dios, versículos 22 al 24. Así que, hermanos, consideremos nuestro primer punto: un hombre que predica la fe que ha recibido. Pablo enseña a las iglesias de Galacia que el evangelio que él predica es una revelación directa del Señor Jesucristo. Esto implica que su mensaje es verdadero y por ende va en contra de todo aquello que los perturbadores y pervertidores de la verdad estaban enseñando. Si Pablo dice: mi evangelio lo recibí de Cristo, él está diciéndole a esos falsos maestros directamente: esto es algo contrario a lo que tú enseñas. No es igual, es una revelación del Señor Jesucristo. Pero surge una pregunta en el texto de Gálatas capítulo 1, versículos 18 al 24.
¿Qué habían escuchado los hermanos de Judea acerca de Pablo para que llegaran a glorificar a Dios? ¿Qué es lo que los hermanos escucharon de Pablo? Porque el texto dice que ellos glorificaron a Dios. Mire lo que dice el texto, versículo 22. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Eso lo hace cuando él tiene su visita para entregar ofrendas a los necesitados y más aún en el concilio de Jerusalén. Él no era conocido, versículo 23, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Qué es lo que ellos habían escuchado? Escucharon que ahora Saulo estaba predicando la fe que en un tiempo quería destruir. Pero ahí surge otra pregunta: ¿cómo sabían esto los hermanos de Judea? ¿Cómo ellos se enteraron de que realmente Pablo estaba ahora predicando una fe, o mejor dicho, estaba predicando la fe verdadera que él estaba persiguiendo anteriormente? ¿Cómo los hermanos tuvieron ese conocimiento de tal manera que glorificaban ahora a Dios? Bueno, esto se lee en los versículos del 18 al 21 en Gálatas. Dice lo siguiente, y esto está dividido en 3 partes. Entonces, 3 años después, es decir, de su conversión, 3 años después pasó algo en la vida de Pablo. Algo pasó en la vida de Pablo, y eso lo vamos a ver, que él estuvo en Damasco y Arabia. Luego dice que él subió a Jerusalén a conocer a Pedro, pero en eso él estuvo solamente 15 días allí. Conoció a Pedro, a Jacobo, el hermano del Señor, y ningún otro apóstol. Y eso es una veracidad que él está dando. Dice: en lo que escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Y luego de esos 15 días dice que él fue a las regiones de Siria y Cilicia. Entonces, ¿qué es lo que los hermanos de Judá, de Jerusalén, conocían de Pablo? Conocían sus 3 años hasta que él subió a Jerusalén. Conocían los 15 días que estuvieron en Jerusalén con Pedro, Jacobo, Bernabé también, y conocieron lo que él hizo en Siria y en Cilicia. Así que quiero abrir cada uno de estos puntos. Y el primero es en Damasco y Arabia antes de subir a Jerusalén. Durante los 3 años después de su conversión, el apóstol Pablo estuvo en las ciudades de Damasco y Arabia, como le explica Gálatas 1:17. Observen lo que dice el versículo 17 de Gálatas capítulo 1. Ni subí a Jerusalén, subió después de 3 años, a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Hay 2 lugares que Pablo dice que visitó antes de subir a Jerusalén. Estos 2 lugares son Damasco y Arabia. Ahora, pensemos esto. ¿Qué eran estos lugares? ¿Qué se hizo en estos lugares? ¿Qué recibió Pablo en estos lugares? Son preguntas que nos llevan a indagar, a pensar qué realmente pasó con la vida de Pablo en Damasco y en Arabia. Pensemos primero en Damasco. Damasco era una ciudad de la provincia de Siria. En la época del Nuevo Testamento, Damasco tenía varias sinagogas y una población judía significativa. Recuerden esto: Pablo va a perseguir a cristianos ¿a dónde? A Damasco. Él pide cartas para ir a Damasco y de allá también llamar a los cristianos a que sufran, a que mueran, a que pasen algún tipo de persecución. Él quiso hacer eso. Entonces Damasco era una ciudad muy importante en la provincia de Siria y tenía población judía con muchas sinagogas. El Señor en su misericordia, cuando él va a Damasco, se le presenta y lo convierte. Le revela a Jesucristo, se revela a sí mismo y ahora hace que ese corazón que odiaba el cristianismo, que perseguía a muerte el cristianismo, ahora ame al Señor. Pero sabemos que Pablo quedó ciego en ese lugar, ¿no? La luz intensa, que era mucho más brillante que el sol, que incluso no podían ellos abrir sus ojos, hizo que Pablo quedara completamente ciego. Y fue justamente en esta ciudad de Damasco, por medio de Ananías, que el Señor le concedió nuevamente la visión. Eso está en Hechos 9, del 10 al 19. Pero ¿qué más pasó Pablo en Damasco?
Sabemos también que Pablo fue bautizado en aquel lugar, como lo dice Hechos 22:16. La Escritura dice: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo fue sanado ante la enfermedad o ante la discapacidad que tenía en ese momento por la revelación de Cristo, pero también fue sanado y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero lo que nos llama la atención también es que después de su conversión inmediatamente predicó de Jesucristo. Piense esto, hermano. Pablo fue convertido en ese momento y lo que hizo inmediatamente es predicar a Jesucristo. Vamos por favor a Hechos capítulo 9, del 20 al 22. Hechos capítulo 9, del 20 al 22. ¿Tenemos? Hechos 9, del 20 al 22. Tenga separado en Hechos 9 porque voy a leer algunas porciones de ese capítulo. Hechos 9 del 20 al 22 dice lo siguiente: y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. ¿Qué pasó con la vida de Pablo? Enseguida fue convertido. ¿Y qué pasó con él? Predicó a Jesús en las sinagogas. A veces mucha gente habla de o lo relaciona con su primer amor. Alguien es convertido y enseguida quiere hablar de Cristo, quiere hablar del Señor, y pudiéramos decir que es una realidad en la vida de Pablo. Él fue convertido y al saber la revelación de Cristo, al saber que su vida ha sido perdonada, comienza a predicar de aquel que antes perseguía en las sinagogas. Sigue el versículo diciendo: Él es el Hijo de Dios. Aquí vemos una afirmación acerca de Cristo, siendo Dios mismo. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. ¿No es este el que vino a perseguirme a mí? ¿No es este el que vino a capturarme a mí? Ahora está predicando lo que yo predico. Pues sí, Dios lo hizo. Dios salvó a este hombre. Versículo 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Ahora, aquí la idea de confundir no es que Pablo estaba confundido, no es que Pablo no entendía el Evangelio. Pablo lo entendía. El problema es que era en contra de lo que estos religiosos entendían, lo que mismo Pablo antes aceptaba. Entonces esto traía una confusión para las personas que estaban allí. Confundía a los judíos de Damasco porque él visitaba las sinagogas para predicar de la fe de Cristo Jesús. Pero cuando Pablo predica la palabra del Señor, ¿qué acontece con la vida de Pablo? ¿Qué es lo que le toca ahora recibir a Pablo? Y lo que Pablo ya sabía era que le tocaba recibir persecución. Mire lo que dice el versículo 23 al 25. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas de día y noche con intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en una canasta. ¿Qué pasó con la vida de Pablo? Predicaba el Evangelio, predicaba intensamente, se esforzaba por predicar el Evangelio, pero los enemigos a los cuales él antes pertenecía buscaban matar a Pablo, y Pablo huyó de Damasco, siendo liberado por una muralla, bajándolo a él en una canasta. La vida de Pablo peligraba. Pero hermanos, Pablo nos da un detalle más. Recuerden que en Gálatas capítulo 1, versículo 17, Pablo dice que fue también ¿a dónde? A Arabia. Y esto es un punto un poco, digamos, ciego en cuanto a lo que la Escritura enseña acerca de la vida de Pablo en Arabia. Pero permítanme dar una cierta información de Arabia. Arabia era primordialmente un desierto, como usted lo vio hace un momento en imagen. Geográficamente inmenso, muy grande. Usted vio que es muy grande Arabia y en su mayoría desierto. Tenía algunas limitaciones
al norte con Jordán, estaba muy cerca de la parte de Jerusalén, del río Jordán, todo estaba muy cerca allí porque era la frontera. Y aquí justamente habían ciertos reinados en división. Uno de ellos era Arabia Petrea, otro Arabia Desértica y otro Arabia Félix. La desértica es la que conocemos como todo el desierto de Arabia. Posiblemente Pablo llegó a Arabia Petrea, que eran prácticamente ciudades que habían allí. Ahora, es muy importante, hermanos, entender que los árabes sí escucharon el Evangelio de Cristo Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 nosotros conocemos el día del Pentecostés. Sabemos que el Señor en ese día envió a su Santo Espíritu. ¿Y qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los que estaban allí? Fueron llenos del Espíritu de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, del 4 al 11. Voy a saltarme ciertos versículos. Todos fueron, versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces comenzaron a hablar en muchos idiomas. Miren lo que dice el versículo 8. Como es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia. Versículo 10. De Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Y nota el versículo 11. Cretenses y árabes le hemos oído hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Aquellos árabes de esta región habían escuchado el Evangelio también. Ahora, sabemos que no fueron todos, fueron personas que estaban justamente allí, habían escuchado las maravillas de Dios. Así que el Evangelio sí había sido pronunciado a algunos árabes. Pero aquí hay otro tema muy importante, hermanos. En aquel tiempo había cierta guerra política entre un gobernante de Arabia y un gobernante de las provincias de Roma. Este rey o este nabateo, que es como un nombre que se le da a un jefe, este rey nabateo, Aretas, que es de Arabia, tuvo un inconveniente con Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que se casó con la hermana de quién? Con la esposa de su hermano. Él se casó, se llamaba Ananías, y ella fue la que pidió la cabeza de quién? De Juan el Bautista. Ahora, este Herodes, cuando se casa con la esposa de su hermano, abandonó a una esposa. Y la pregunta es, ¿quién es esta esposa? Justamente esta esposa era la hija del árabe de aquel lugar. Entonces había un problema allí entre estas dos regiones. Por un lado, la provincia romana, que estaba gobernada por Herodes Antipas, y por otro lado, el árabe. Y este árabe llegó a conquistar ciertos sectores de las provincias romanas y estuvo al punto de llegar a la frontera de Damasco. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en Damasco, Pablo ¿qué había sucedido con Pablo? Había escapado de una canasta, ¿sí o no? Había evitado la muerte porque los judíos los perseguían. Pero déjenme decirle algo, también los árabes querían matar a Pablo. Miren lo que dice 2 Corintios 11, del 32 al 33. 2 Corintios 11, del 32 al 33. Pablo en esta sección habla de sus padecimientos por la causa de Cristo, y él nos da a entender que también en Damasco, por causa de este rey de Arabia, sufrió también penalidades por la causa del Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 11, del 32 al 23. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas, es decir, había allí un gobernador perteneciente ¿a quién? Al rey Aretas, que era de una sección de Arabia, vigilaba la ciudad de los damasenos, Damasco, con el fin de ¿qué? De prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Piensen nuevamente ahora esta ilustración, es todo lo que está aconteciendo aquí, esta escena. Pablo predica en Damasco,
pero también cuando es perseguido en las murallas de Damasco, ¿quién estaban allí? Los soldados árabes, listos ¿para qué? Para tomar a Pablo, para llevarlo a sufrir también. Y entonces Pablo dice que él escapó tanto de estos judíos de Damasco como de estos árabes, escapó por medio de una ventana cuando los hermanos de aquel lugar lo bajaron con una cesta. Entonces vemos aquí que en Damasco había una persecución para Pablo, pero también por parte de los árabes había una persecución para Pablo. Ahora la pregunta es, ¿por qué este rey Aretas quería capturar a Pablo? ¿Por qué los árabes fueron a Damasco para también capturar a Pablo? ¿Por qué Pablo nombra de que él estaba en esa encrucijada? Si yo me escapo de aquí, si no me escapo, me agarran los judíos para matarme o me agarran los árabes. Así que el Señor providencialmente lo sacó por una cesta. ¿Por qué había esa persecución? Ahora, la Biblia no nos dice qué pasó específicamente, pero creemos que fue una causa lógica por la cual estos árabes también estaban persiguiendo a Pablo. Es bastante obvio, por lo que ya hemos visto, que los judíos de Damasco iban a perseguir a Pablo por lo que él predicaba. Pero también podemos considerar, hermanos, que estos árabes buscaron a Pablo porque Pablo también predicó en Arabia. Es muy probable esto. Un comentarista que es muy conocido, F.F. Bruce, dice lo siguiente: el interés hostil que las autoridades nabateas, el pueblo de Arabia, tuvieron en él implica que había hecho algo para molestarlos, algo más que irritarlos al desierto para contemplar en soledad. ¿Qué era lo que realmente Pablo trajo a su vida en esa persecución? ¿Por qué realmente esa persecución trajo a su vida? La única respuesta es porque él predicó la esperanza que hay en Cristo Jesús a estos árabes. Pablo predicó también su evangelio a los árabes. Era muy común que cuando Pablo predicaba, la oposición quería matarlo. La oposición quería condenarlo a él, llevarlo a juicio, a encarcelamiento, que sufra por causa del evangelio. Entonces, hermanos, creo yo, sin duda alguna, que Pablo predicó también su mensaje en Arabia. ¿Por qué Pablo le dice a los Gálatas, yo fui a Damasco y también a Arabia? ¿Por qué? Porque Pablo está demostrando que él predicó antes de ir a Jerusalén. Antes de subir y verse con los apóstoles, él comenzó a predicar el evangelio que antes él perseguía. Y en dichas ciudades lo que recibió fue justamente persecución. No sabemos los frutos que ocurrieron en Arabia, lo que sí podemos deducir es que Pablo predicó en aquel lugar. Pero ahora consideremos la segunda escena, el segundo punto. Esto pasó en sus 3 años en los cuales estuvo en Arabia y en Damasco predicando de Cristo Jesús. Fue convertido y luego de 3 años subió ¿a dónde? A Jerusalén. Versículo 18 de Gálatas capítulo 1. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No sabemos si fue por una revelación, pero lo que sí sabemos es que él fue a predicar el evangelio que Dios le había encomendado. Pero también sabemos que él fue a visitar a Pedro a una de las ciudades principales de Israel, como lo es Jerusalén. Esta visita de Pablo a Jerusalén primero debe llevarnos a pensar que Pablo no fue a aprender el evangelio ni tampoco a recibir su llamado apostólico. Si alguien dice, entre esos falsos maestros que se levantaban en contra de Pablo aprendió el evangelio en Jerusalén, Pablo dice en Gálatas, no fue así. Yo estuve en Damasco y también en Arabia, y luego recién, después de 3 años, subí a Jerusalén. Pero la pregunta también es, hermanos, ¿qué hizo Pablo en Jerusalén? ¿Qué hizo Pablo en 15 días? ¿Fue de vacaciones? ¿Fue tal vez a simplemente participar de una coinonía con los hermanos? Aquí en Jerusalén encontramos nuevamente el mismo patrón que vemos en Damasco. Pablo
se presenta allí. Pablo no era conocido porque él antes perseguía. Pablo predica el Evangelio y por consiguiente Pablo es perseguido nuevamente. Miren lo que dice Hechos 9, del 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con sus discípulos y todos le temían. Hechos capítulo 9, del 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Ahora, aquí vemos que Pablo llega a Jerusalén, se ve con Pedro, con Jacobo, con ningún otro apóstol, y él comienza a tener coinonía. Pero ¿qué hace él también? Comienza a predicar en el nombre de Jesús. Él comienza a predicar con valor en el nombre de Jesús. Pero una pequeña aclaración aquí, hermanos. Nosotros vemos aquí que Pablo dice en el nombre de Jesús. Ahora, esto no es lo que muchas personas dicen que es lo que se debe de predicar. Muchas personas hablan de Cristo o hablan o intentan hablar del Señor y al final dicen en el nombre de Jesús, como si eso fuera lo que Pablo está enseñando. Lo que Pablo está enseñando es que cuando él predicaba, él hablaba conforme a la verdad de Cristo Jesús. Él hablaba en el nombre de Jesús porque predicaba la verdad de Jesucristo, porque predicaba la verdad del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros hemos de querer hablar en el nombre de Jesús, no es simplemente decir en el nombre de Jesús, sino es hablar conforme a la verdad que Cristo nos ha revelado. Eso es hablar en el nombre de Jesús. Ahora, la pregunta también es, si surgen algunas preguntas aquí, hermanos, ¿por qué fueron solamente 15 días? ¿Por qué Pablo solamente estuvo 15 días con Pedro? ¿Por qué no fueron más días? Y la Biblia nos enseña claramente esto, porque había peligro en su vida y Jesucristo mismo le revela que él tenía que irse de Jerusalén. Miren lo que dice Hechos capítulo 22, del 17 al 21. Recordemos que hay 3 secciones en Hechos que nos habla del testimonio de Pablo. Hechos capítulo 9, 22 y 26. Ahora vamos a Hechos 22, del 17 al 21. Dice la Escritura: y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Pablo está siendo perseguido en Jerusalén en el lapso de esos 15 días. Y Pablo, ¿qué dice? Yo recibí una revelación del Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Apresúrate, sal pronto. ¿De dónde? De Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? Y aquí vemos una, digamos así, inmadurez del apóstol. Algo que él luego lo comienza a mejorar, a entender. Pablo comienza a dialogar con Cristo y le dice: pero Señor, yo en esa sinagoga que estoy predicando, yo comencé a hacer muchas cosas en contra tuya. Comencé a encarcelar a los cristianos, yo aprobaba la muerte de Esteban, cuidaba los mantos de aquellas personas que mataban a los cristianos. ¿Cómo puede decirme que me vaya si ellos, al ver todo eso, me han de escuchar? Han de confiar en lo que yo les estoy diciendo. Pero hay una realidad. El problema no es Pablo, no es en contra de Pablo ni en favor de Pablo. El problema es en contra de Cristo Jesús.
No, esto no es algo en contra de Pablo y su predicación, sino es en contra del testimonio de Cristo Jesús. En esa misma porción, el versículo 18 dice: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio. ¿Acerca de quién? Acerca de mí. Jesucristo le demostró a Pablo que esto se trata de él. El rechazo del Evangelio es porque los pecadores no quieren amar a Jesucristo, no quieren amar a Dios mismo, que se ha manifestado para el perdón de pecados. Tú podrás amar a tu hijo y darle todas las cosas que él necesita, pero él va a decir: papá, yo no quiero hacer lo que tú haces. Tú dirás: pero ¿por qué, hijo? Si yo amo a Dios, tú deberías amar a Dios. Tú debes entender esto: el problema no es contigo. El problema con quién es. El problema es contra el Señor. Pablo recibió esta enseñanza de Cristo. Cristo le dijo: el problema no es contigo, es acerca de mí, del testimonio que tú vas a dar acerca de mí. Tú podrás ser incluso el principal de la sinagoga, pero eso no te da el veredicto para que tú puedas convertir el corazón de ellos. Ellos serán convertidos por medio de la gracia en la predicación del Evangelio, porque se trata de mí. Por eso el llamado del Evangelio es el arrepentimiento, volverse de sus pecados hacia Dios en verdadera humillación y confianza en que Él es poderoso para salvar. Los que están aquí no aman al Señor. Cualquier cosa que tú hagas en contra mía, en contra de tu padre, en contra de un cristiano, alguna burla, algún tipo de cosas, no es en contra de nosotros. Sí, es una falta de respeto, no, pero no es una cosa en contra de nosotros en sí. Es un levantamiento de tu mano hacia el Señor. En el Salmo 2 que cantamos hace un momento, el salmista dice que los reyes se levantaron en contra de ¿quién? De su ungido. Y el Señor dice: se reirá de ellos y que los destruirá como vasijas. Es un llamado a poder venir al Señor, a poder arrepentirte. El Evangelio se trata de Cristo y el Evangelio confronta tu vida al punto de que tú puedas ver que si lo rechazas el Evangelio, se está rechazando directamente a Dios. Pero pensemos en la última sección de su viaje, nuevamente el versículo 21 de Gálatas capítulo 1. Él dice: después fui ¿a dónde? A las regiones de Siria y Cilicia. Esta declaración de viaje a las regiones de Siria y Cilicia puede referirse a un resumen de sus actividades realizadas antes que los cristianos de Judea conocieran sus viajes misioneros en las iglesias de Galacia. Hermanos, esta sección es la más complicada para los eruditos y obviamente para mí es notorio. Esto es una sección muy complicada. ¿Por qué? Porque en esta parte se centran los debates, dos debates que hay. El primero, cuando Pablo escribió la carta, si fue escrita para la iglesia del norte, para la Galacia del norte o Galacia del sur. Y el segundo, que es muy importante, si fue escrita la carta a los Gálatas antes o después del concilio de Jerusalén. Antes o después del concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén fue algo que se llevó en Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles trataron este tema de los judaizantes. Muchos enseñaron de que se debían circuncidar para poder ser salvos, lo que Pablo está tratando en Gálatas. Entonces ellos tuvieron que hacer un concilio para determinar qué era la posición correcta conforme a la verdad. Y ahí se determinó que eso no es correcto. Entonces, lo que vemos en estas palabras de que él fue a las regiones de Siria y Cilicia, desde mi posición, que la carta fue escrita antes del concilio de Jerusalén y fue escrita inmediatamente después del primer viaje misionero, lo que Pablo está diciendo es todo lo que él hizo antes de hacer su primer viaje misionero. Antes de hacer su primer viaje misionero. Porque si él hubiera hecho su primer viaje misionero y hubiera vuelto a hablar con los hermanos de Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén hubieran conocido eso, ¿qué hubiera dicho Pablo? Que ellos se regocijaban, glorificaban a Dios, porque Pablo había predicado en Damasco, en Arabia, en Jerusalén, en Siria, en Cilicia y en donde más, y en Galacia. Pero no incluye Galacia, sino que dice simplemente Siria y Cilicia. Espero no haber sobrecargado su mente, hermano, con esto, pero creo que es necesario, porque capítulo 2 vamos a seguir tratando eso.
Es algo muy importante. Entonces él fue a Siria y Cilicia. Ahora, ¿qué regiones son estas? Son regiones donde hay dos ciudades que Pablo visitó. La primera fue Tarso. La ciudad de Tarso se encontraba en la provincia romana de Cilicia, cerca de la ciudad donde Pablo predicó en su primer viaje misionero. En esta ciudad donde él nació, no sabemos qué más ocurrió allí con la vida de Pablo. Lo que sí podemos entender, hermanos, es que Pablo predicó allí el Evangelio. Pablo fue a Tarso porque Dios le dijo: anda para allá. Los hermanos lo llevan a Cesarea y luego lo llevan a Tarso, y él está allí más o menos por 7 a 8 años. No se sabe nada de la vida de Pablo en ese lugar. Lo que sí podemos saber es que él predicó el Evangelio allí, porque cuando él hace su segundo viaje misionero, Pablo dice que va a confirmar la fe en las regiones de Siria y Cilicia, es decir, en Tarso y en otras regiones y otras ciudades que están por allí. Entonces, hermanos, en Tarso no entendemos mucho lo que pasó, que es la parte de Cilicia, pero lo que sí sabemos es que Pablo predicó el Evangelio. Finalmente, Antioquía, que se encuentra en la provincia de Siria. Sabemos que Antioquía, no Antioquía de Pisidia, que fue a donde la carta a los Gálatas fue enviada, sino fue Antioquía de Siria, donde partió los primeros viajes misioneros de Pablo. En esta ciudad, obviamente, en esta ciudad la iglesia se formó por la persecución que Pablo había hecho. Pablo y la persecución que estaba allí contra los cristianos hizo que mucha gente salga de Jerusalén y vaya a Antioquía. Y allí en Antioquía lo que ocurre es que la iglesia se forma y tuvo un gran fortalecimiento. Y los apóstoles de Jerusalén, al saber esto, envían a Bernabé, y Bernabé va a Antioquía, y lo que hace Bernabé es llamar a Saulo desde Tarso. Veamos esto en Hechos capítulo 11, del 19 al 26. Tenemos Hechos 11, 19 al 26. Hermano, es muy importante que usted, no creo que es para su salvación saber todo este viaje de Pablo, pero creo que cuando la palabra del Señor debe ser expuesta, hermanos, nosotros necesitamos entender qué está ocurriendo en la palabra, qué aconteció, para que podamos, de lo que se levanta como la verdad, aplicarlo recién a nuestra vida. ¿Okay? Entonces veamos Hechos 11, 19 al 26. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Finicia, Chipre, Antioquía, no hablando palabra a nadie sino solo a los judíos, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a los unidos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, no Antioquía de Pisidia, donde Pablo escribe la carta a los Gálatas, sino Antioquía de Siria, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia de Antioquía crece en la persecución. Jerusalén se entera de lo que pasó en Antioquía. Jerusalén envía a Bernabé para ver qué está pasando. Bernabé ve la gracia del Señor, se regocijan, crece esa iglesia. Pero ¿qué ocurre en el versículo 25? Y Bernabé salió rumbo ¿a quién? A Tarso, para buscar a Saulo. ¿Bernabé conocía a Saulo? Sí, porque Bernabé lo ayudó a conocer a Pedro cuando él fue a Jerusalén en su primer viaje. Bernabé va a Saulo, que se encontraba en Tarso, y que dice el versículo 26, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pablo llega a Antioquía unos años antes de comenzar sus viajes misioneros. Hermanos, ¿qué hacía Pablo después de su conversión? Predicó en Damasco, muy probablemente predicó en Arabia,
predicó en Jerusalén, predicó en Tarso, y cuando llegó a Antioquía, seguía enseñando allí hasta que el Señor lo comisionó para los viajes misioneros que nosotros conocemos. Pablo era un hombre que predicaba la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la consecuencia de vivir de esa manera? ¿Cuál es la consecuencia de que un hombre se entregue a poder predicar la palabra del Señor? ¿Cuál es la consecuencia, hermano? Gálatas capítulo 1, del 22 al 24 nos dice, nuevamente el pasaje, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que era en Cristo. Todavía no era conocido en persona, después lo conoce, pero ¿qué pasaba en la vida de esos hermanos? Sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. ¿Y cuál es la consecuencia de un hombre entregado a predicar, a hablar de Cristo, a hablar del Señor? Y glorificaba a Dios por causa de mí. Brevemente, mi segundo punto, la consecuencia de que un hombre predique a Cristo, la fe que ha recibido, es glorificar el nombre de Dios. La alegría del pueblo del Señor cuando los pecadores se arrepienten fue notoria para los hermanos de Judá. Piense esto, hermano, tal vez muchos de los que estaban en Judá ya no tenían un familiar con ellos, porque posiblemente Pablo los había matado, porque posiblemente Pablo los había encarcelado. Pero al enterarse de lo que Dios hizo en ellos, trajo un verdadero gozo, porque el problema no es el hombre en sí, en el sentido de que esta lucha, sino que es la gloria de Dios en Cristo mismo que está siendo predicado. Entonces, cuando este hombre perseguidor y malvado, lo que antes era en su vida sin Cristo, llega a convertirse por la gracia de Dios, los cristianos logran ver la gracia en su vida y logran regocijarse, no considerando todo lo que ellos vivieron anteriormente con la vida de Pablo, de Saulo, sino más bien todo lo que el Señor hizo ahora y está haciendo a través de la vida de este hombre. Los hermanos de Judá habían escuchado que Saulo ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Este es un contraste que surge en la vida de todos los creyentes. Este es la verdadera conversión que surge en las personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios. Nosotros debemos entender que la glorificación no se centra en la vida del apóstol Pablo, sino en lo que Dios hizo a través de él como un instrumento en sus manos. El gozo era real de los cristianos. La persecución por parte de Pablo cesó, la iglesia crecía, se edificaba y tenía paz, gracias a que Dios había salvado al gran perseguidor de esos años. Ahora este perseguidor era conocido como un ferviente predicador del Evangelio, un hombre que desde su conversión se entregó por completo a glorificar el nombre de Dios. Estos detalles, hermanos, que Pablo da en la carta, definitivamente debe llevarnos a pensar de que Pablo está argumentando en contra de las cosas que se están levantando hacia él. Pablo enseña claramente que él predica un evangelio que glorifica el nombre del Señor. Pero concluyamos esto, hermano, y luego pasemos a dos implicaciones. Durante sus primeros años, la conversión de Pablo a un cristiano llevó a que él predicara la palabra del Señor y también a ser expuestos a castigos de los judíos y gentiles, tanto en Damasco, en Arabia, en Jerusalén, en muchos lugares. Pero hay una pregunta: ¿sabes por qué Dios era glorificado por los hermanos de Judá al ver la vida de Pablo? ¿Sabes por qué los hermanos de Judá glorificaban el nombre de Dios al ver la vida de Pablo? Porque él era un hombre que predicaba la fe que había recibido. Hermanos, nosotros podemos glorificar al Señor de muchas formas: congregándonos, siendo precisos en su palabra, siendo amorosos en nuestro hogar, siendo esforzados en nuestro trabajo. Pero hay una realidad, hermano: Dios se glorifica cuando los hombres predican su nombre. Dios es glorificado cuando tú hablas de Cristo. Dios es glorificado cuando tus labios pronuncian la fe que tú has recibido. Y si Dios es glorificado, ¿qué tienes que hacer tú? Dos implicaciones.
¿Tú quieres que el nombre de Dios sea glorificado? Te hago esta pregunta. ¿Tú quieres que realmente el nombre de Dios sea glorificado? Hemos visto en las oraciones los días miércoles, en la primera petición, santificado sea tu nombre, es decir, glorifica tu nombre. Y la pregunta es, ¿tú quieres que ese nombre sea santificado? La implicación es, predica la fe que has recibido. Hermano y hermana, ese es tu llamado. Ese es el llamado que Dios hace a los cristianos. Los cristianos son testigos de la revelación de Jesucristo en su vida. Cristo se les ha revelado en sus corazones para que sus labios hablen de Él. ¿Deben los pastores predicar? Sí. Según de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobre todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Los pastores no solo son los que alimentan el rebaño, sino que también deben de tener lista la red que es lanzada en el mar para sacar a los peces que están nadando en el mar de pecado y de tinieblas, lejos de Dios. Los pastores no solo deben de testificar de la fe que ha llegado a su vida, sino que deben ser un ejemplo para la grey, para el pueblo del Señor, y esto implica que su corazón sea apasionado por la gloria de Dios en la salvación de los perdidos. ¿Qué debe de modelar un pastor, un ministro de la palabra? Alguien que desea glorificar a Dios predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también hay otra pregunta. ¿Deben todos los cristianos predicar la fe que han recibido? ¿Debes tú, si eres creyente, si tú has dicho, yo soy salvado por la gracia de Dios, así como me ves, pecador, débil, esforzándome cada día, debes de predicar? La respuesta es sí. Esta es la característica de todo cristiano, de todo aquel que ha sido salvado por la gracia del Señor. Si eres alguien que estudia la palabra, no solo hable de los buenos libros, de la buena teología, sino también de Cristo. Habla de la esperanza que ha llegado a tu vida. Habla de ese amor que te ha llevado a amar su palabra. Habla en tu hogar de Cristo. Háblale a tus hijos de la esperanza que hay en el Señor. Que tus palabras estén sazonadas con el Evangelio de la gracia. Háblale a tu cónyuge en la esperanza que hay en Cristo Jesús. Si tu cónyuge ha sido convertido, no pienses que ya no necesita el Evangelio. No pienses que no necesita escuchar el Evangelio, más bien todo lo contrario. Necesita, porque es cristiano, escuchar el Evangelio, y tú debes de recordarle a él. Amada hermana, debes recordarle el Evangelio a tu esposo. Amado hermano, debes recordarle el Evangelio a tu esposa. Ella tiene debilidades, él tiene dificultades, y la única solución es que tú prediques el Evangelio en tu hogar. No seas como los que no tienen esperanza, que no hablan de Cristo a su cónyuge. Sé un esposo o esposa que habla de la esperanza que hay en Cristo Jesús. ¿Deben las madres testificar de Cristo? Sí. Así como ellas le dieron la vida a sus hijos, que sus labios también testifiquen de la vida que hay en el Hijo de Dios. Pero yo te hago esta pregunta también un poco más atrevida, digamos así. ¿Debes tú hablarle a los hijos de tus hermanos? ¿Debes tú hablarle de Cristo a los hijos de tus hermanos? La respuesta es sí. Debemos hablar incluso el Evangelio a los hijos de nuestros hermanos. No creo que te pondrías mal si yo le regalo algo a tus hijos. Lo recibirías con tanta alegría, ¿sí, no? De igual manera, sé intencional en bendecir a ellos con el Evangelio que sus hijos necesitan. Hermanos, no es tarea solamente de los padres que ellos escuchen el Evangelio. Esa es su responsabilidad, sí, pero es tarea tuya también. Si estás en esta misión, si estás en esta iglesia, si te congregas en una iglesia, predicarle también a todos aquellos que no han sido salvos en este lugar. Abre espacios para que los hijos de tus hermanos puedan conocerte, para que ellos puedan escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la primera implicación. Pero la segunda, esta es para los que no aman a Cristo Jesús. ¿Tú quieres que el nombre de Dios sea glorificado verdaderamente con tu vida? La única forma es que tú te arrepientas y creas en Cristo Jesús.
Pablo glorificó el nombre de Dios cuando fue convertido recién. Antes no glorificaba el nombre. Tus padres o tus familiares pueden darle gloria a Dios por tu vida, querido hijo, hija, porque ha sido un regalo de Dios para ellos. Pero nadie puede darle gloria a Dios por lo que tú haces, porque tus pecados traen deshonra a Dios. Nadie puede glorificar a Dios por tu vida, porque en vez de amar a Dios, lo odias en tu corazón. En vez de entregarte a Él, huyes de Él. Pero aún hay tiempo, aún puedes glorificar a Dios con tu vida. Y la única forma que vas a empezar a glorificar a Dios con tu vida es cuando tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Primero, perdónanos, Señor, por no testificar fervientemente de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú puedes perdonar nuestros pecados y sabemos que tú puedes ayudarnos a crecer en todas estas áreas, Señor. Perdónanos, Señor. Tu evangelio sea predicado a cada uno que estamos aquí, Señor. Que nuestras vidas prediquen de ti, Señor. Pero también te ruego, Señor. Te ruego por aquellos que no te aman, Señor, que están aquí, Señor. Te ruego que vengan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Señor, salva a nuestros hijos, Señor. Sálvanos con tu bendito evangelio, Señor. Que puedan, Señor, abrazar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Que al ver la vida de Pablo, Señor, como un testimonio de lo que tú has hecho, Señor, puedan ver, Señor, que realmente necesitan glorificarte a ti por medio de su conversión. Señor, que se arrepientan y crean en ti, Señor. Bendice a tu pueblo con tu palabra, Señor, y danos ánimo, Señor, en esta carrera que nos queda por delante, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.